Pues vamos a ver a continuación en este programa lo que se refiere a las intervenciones de los papas, de los principales papas, durante el Concilio Vaticano II. Hemos hablado ya de Juan XXIII como el profeta del concilio, que anunció el concilio, lo empezó pero no pudo culminarlo, y digamos que él tiene esa visión profética, ¿no? o ese carácter carismático, o en cierto modo de visionario, y que después había venido Pablo VI, que era el norte de Italia, ¿no? Como más, bueno, precisino, dicen ahí, ¿no? Como más serio, más ordenado, y que fue el verdadero timonel, el verdadero arquitecto del concilio, ¿no? Porque, digamos, en general una reunión de personas es complicado de gestionar, ¿no? Claro, 3.000 personas, todos con ideas y todos con ganas de hablar, es todavía más complicado, ¿no? Si además a eso se añade la condición clerical o episcopal, ahí todo el mundo quiere, digamos, dar su opinión y decir lo que piensa, ¿no? Entonces, la figura de Pablo VI va a ser provisional y va a ser provisional en el sentido de que va a servir de transición entre el principio y el final del concilio, pero va a ser también providencial, porque va a conseguir que todo ese llegue a buen término, digamos, ¿no? Bien, entonces hay una serie de temas en los cuales pues interviene directamente. Uno lo hemos mencionado ya, es la doctrina de la colegialidad. Hemos dicho como el Vaticano I había propuesto el primado del Papa y la infalibilidad pontificia. Pero claro, eso quedaba en cierto modo un poco incompleto, porque también los obispos son vicarios de Cristo, son representantes de Cristo, cada uno en sus iglesias particulares, sus iglesias locales, en sus diócesis. Entonces, ¿cómo combinamos estas dos instancias, ¿no? Hemos dicho que bueno, un concilio es un gran evento donde todo el mundo quiere hablar y cómo podemos crear un cierto orden y concierto en todo esto, ¿no? Cómo puede haber una armonía en todo esto, ¿no? Bien, entonces esa doctrina de la colegialidad que algunos temían y por eso pidieron que se retirara, es también indispensable y esencial. Podríamos decir que así como la imagen de la Iglesia que tenían los primeros cristianos y los primeros padres no es exactamente la imagen de la Iglesia que podía tener una persona en la modernidad, en el siglo XVII, por ejemplo. Porque podían pensar, si nos imaginamos ahora la plaza de San Pedro, ¿no? Entonces, en el centro de la plaza de San Pedro está el obelisco. Entonces uno puede pensar, el obelisco es el centro de esa circunferencia. Podríamos decir que ese obelisco, sobre el cual, por cierto, está una reliquia de la cruz, es, digamos, el símbolo sobre el cual gira toda la Iglesia y todas las diócesis y todas las iglesias particulares del mundo, como si fueran satélites. Pero el problema es que la plaza de San Pedro no es circular, sino que es elíptica y tiene dos focos que corresponden a las dos fuentes. Entonces ahí tenemos el principio del primado y el principio del episcopado, de la colegialidad episcopal, del colegio de los obispos que está presidido por el sucesor de Pedro, por el Papa. Pero digamos que la Iglesia es la comunión circunscrita por esa elipse que tiene esos dos focos, el primado y la colegialidad, ¿no? Bien, entonces, claro, digamos que los obispos eran conscientes de que esto correspondía a la voluntad explícita de Jesucristo, y así lo habían vivido por lo menos en los 1000 primeros años de la historia de la Iglesia, y seguramente más, porque los obispos siempre han tenido su correspondiente potestad, pero hacía falta, digamos, como un reconocimiento formal. Y entonces el Papa Pablo VI interviene ahí para evitar la ruptura del concilio, porque, por ejemplo, en el Vaticano I 200 obispos abandonaron el concilio, entonces él quería evitar eso. Entonces él, por ejemplo,
lo que hizo es redactar, no lo redactó él, sino que lo hizo escribir una nota explicativa previa, en la cual se resumía la doctrina sobre el primado emanada por el Concilio Vaticano I, y eso lo puso delante de la Lumen Gentium, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, donde se explicaba esta doctrina de la colegialidad de los obispos. De tal manera que, digamos, estos críticos con la doctrina de la colegialidad quedaron más o menos tranquilos y se pudo seguir adelante con el concilio. Así pasó con otros temas, por ejemplo, el tema de María. Había en principio un documento aparte sobre la figura de María. Y entonces, claro, cuando hicieron toda esta recomposición, esta reducción de esquemas, lo que se hizo es añadirlo a la Constitución dogmática sobre la Iglesia, a la Lumen Gentium. Porque decían, bueno, María es la primera cristiana, es el modelo de todos los cristianos, es la primera Iglesia, por lo tanto, queda como, no solo como un bonito final, sino como un final emblemático. Y entonces, pero había algunos padres conciliares que decían, no, tiene que haber necesariamente un esquema aparte, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pablo VI tuvo el gesto de nombrar a María Madre de la Iglesia al final del tercer periodo. Entonces, digamos que había toda una serie de temas controvertidos en los cuales el Papa intervino de modo directo. Hay una anécdota que cuentan del Papa Juan XXIII, cuando le preguntaron, bueno, ¿y quién va a presidir este concilio? Y entonces el Papa Juan XXIII se quedó mirando y dijo, bueno, el que preside el concilio es el Papa. Entonces ya la cuestión quedó zanjada, ¿no? Y entonces Pablo VI intervenía en el concilio, aunque no siempre estaba presente, lo seguía por televisión, y en ciertos momentos él tuvo una serie de intervenciones decisivas, ¿no? Otros son las correcciones formales sobre el decreto de ecumenismo, otros son el aplazar el documento sobre la libertad religiosa al cuarto periodo de sesiones. Digamos que él tuvo una serie de intervenciones claras que hizo que el concilio pues, no se desbocara o no se sumiera en el caos, por decirlo de alguna manera, y pudiera salir adelante, ¿no? Bien, y luego el tercer papa del cual podríamos hablar, que él participa como obispo, es Karol Wojtyła, y que va a ser San Pablo II, ¿no? Después fue un padre conciliar pues, muy activo, sobre todo en lo que se refiere al tema de la libertad religiosa, que ya podemos incoarlo un poquito, aunque luego lo explicaremos un poco más, ¿no? Claro, ahí había como dos sensibilidades. Una era, podríamos decir, la que había aquí en España o la que había en Italia, y es que un Estado era confesional. Aquí, pues antes la mayoría eran católicos y por lo tanto, digamos que el Estado casi se identificaba con la Iglesia católica. Pero es muy distinta la realidad, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, hay gente de distintas confesiones cristianas, incluso de distintas religiones. Entonces, hacía falta una doctrina sobre la libertad religiosa, es decir, que cada individuo en conciencia pudiera decidir y responder a la llamada de Dios y pudiera pertenecer, digamos, a la Iglesia a la cual él se sentía llamado por Dios, ¿no? Claro, por otro lado estaba el asunto de decir, bueno, la verdadera Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica, Lumen Gentium número 8. Entonces, ¿cómo conciliamos esto, no? ¿Cómo conciliamos esas distintas sensibilidades? Que por un lado no puede ser un Estado confesional, porque claro, en Suecia
que es un estado confesional, o lo era hasta hace muy poco. La iglesia oficial era luterana, entonces el buen sueco era luterano, o el buen inglés era anglicano. Entonces ahí teníamos un problema. ¿O qué pasaba en los países comunistas? El Estado era ateo. Entonces, si no hay libertad religiosa, yo no puedo ejercer mi derecho a ejercitar mis propias creencias, ¿no? Entonces, Karol Wojtyła tenía una sensibilidad distinta, ¿no? Y luego también él trabajó bastante en la Gaudium et Spes. Él tuvo un papel importante porque la Gaudium et Spes, que es la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo, pues había como dos sensibilidades, ¿no? Una era de tipo encarnacionista, se suele llamar, o de tipo buenista, de tipo teilhardiano, es decir, bueno, todo lo creado es bueno por sí mismo. Y la otra sensibilidad era más de origen protestante, la teología de la cruz, que decía, bueno, pero Cristo ha muerto, y ha muerto por nuestros pecados, el pecado existe. Por lo tanto, la realidad del mal y del pecado están presentes y hay que hacerle frente, ¿no? Bien, por otro lado, ese documento, en principio de origen francés, era más bien de tipo horizontal, es decir, más de tipo sociológico, y tenía pocas referencias, podríamos decir, sobrenaturales, ¿no? Entonces ahí es donde entra Karol Wojtyła y una reunión que tiene en Aritzia propone un texto en el cual, por ejemplo, al final de cada capítulo de la Gaudium et Spes se introduce una mención a Jesucristo, una coda cristológica. Y de ese modo, digamos, le da un sentido cristiano a eso que podía ser puramente humano o puramente sociológico, ¿no? Bien, y luego Karol Wojtyła va a tener una gran confrontación con el concilio en su propia diócesis, en Cracovia, porque él va a aplicar el concilio en su diócesis. Lo va a leer despacio y va a decir cómo esto se puede aplicar a la realidad eclesial concreta de la archidiócesis de Cracovia. Va tomando una serie de medidas, y eso va a ser lo que se recoge en un libro, también traducido al castellano, se llama La renovación en las fuentes, ¿no? Y luego también durante su pontificado, a los 20 años de acabar el concilio, es decir, en el año 85, va a convocar un concilio extraordinario para decir, bueno, ¿cómo lo hemos estado haciendo? ¿Cómo hemos estado aplicando este concilio? Por lo tanto, podríamos decir que estos tres papas, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, son tres grandes papas del concilio, que además, bueno, los tres han sido canonizados. Quizá no es una casualidad.